hablamos de la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay un tratamiento posible para esta patología? Fuimos a consultar al doctor Eduardo Mauriño, que es gastroenterólogo, y esto nos decía. La definición sería una enfermedad sistémica, autoinmune, con intolerancia permanente al gluten, que se da en individuos genéticamente predispuestos. Es decir, el individuo tiene una intolerancia permanente al gluten. Esto significa que durante toda la vida, cada vez que ingrese gluten al organismo, ese organismo tiene una respuesta que por un lado crea anticuerpos y por otro lado crea una respuesta inflamatoria que lleva a que el intestino delgado se atrofie. En esa atrofia se producen todos los trastornos malabsortivos conocidos de la enfermedad. Puede presentarse con múltiples síntomas. Hay un grupo que se llama clásico. Los clásicos son los que se describieron desde hace muchos años, que es diarrea, pérdida de peso, desnutrición, es decir, todo lo que tenga que ver con la mala absorción. Sin embargo, también hay otras manifestaciones que se llaman extraintestinales, subclínicas, atípicas, que tienen que ver con formas de presentación únicas de distintas formas de alteración. Por ejemplo, trastorno ginecostétrico. Es decir, hay pacientes que pueden presentar esta enfermedad solamente con una menarca tardía, es decir, la aparición de la primera menstruación en un tiempo mucho más prolongado del habitual. Pueden tener una menopausia precoz, es decir, el retiro de la menstruación no a la edad habitual, mayor de 50 años, sino previamente. Esto acorta, digamos, todo el periodo de fertilidad. Tienen trastornos en la concepción de los hijos, es decir, hay cierto grado de esterilidad. Pueden provocar abortos, es decir, la enfermedad puede provocar abortos espontáneos. Es decir, que hay una serie de trastornos muy fuertes que son muy importantes para detectarlos previamente y evitar esta circunstancia que puede ocurrir sobre todo a las mujeres, obviamente, que padecen la enfermedad, que a lo mejor no la conocen y que debutan con esta forma. Hay otras formas, por ejemplo, que son los trastornos osteoarticulares. El paciente puede tener trastornos de dolor muscular, dolor de las articulaciones y fundamentalmente algo que las mujeres, sobre todo en la etapa de posmenopausia, conocen muy bien, que es la osteopenia o la osteoporosis. Por otra parte, hay otras formas de presentación muy simples, como es la anemia. Es decir, son pacientes que durante muchos años concurren a la consulta de hematólogos por anemia, sobre todo ferropénica, es decir, por falta de hierro, y que en realidad cuando no se le encuentra una causa clara, concreta de esta alteración, bueno, en ese caso uno considera que hay un grupo importante de pacientes que son celíacos, es decir, que tienen una anemia de origen desconocido y que debe, por lo tanto, a través de una metodología tan simple como es una serología, es decir, un estudio de laboratorio, sacándole sangre nada más, el paciente puede realizar el diagnóstico. Y nos queda otro grupo, que en realidad es el mayor, que es aquellos que son asintomáticos, es decir, que no tienen ningún síntoma, pero tienen la enfermedad porque tienen su condición genética y tienen ya su respuesta importante. Hace 5 o 6 años decíamos la dieta libre de gluten es de por vida. Hoy decimos la medicina está avanzando, la medicina está buscando y está encontrando ya algunas posibilidades para interactuar, bloqueando la respuesta, buscando una tolerancia, encontrando genéticamente un trigo que no tenga, digamos, esas características antigénicas para producir la enfermedad. Bueno, es muy interesante lo que decía el doctor Mauriño, pero me da la sensación de que tenemos que empezar por el principio. Primero, empezar a hacer una dieta libre de gluten si tenemos efectivamente el diagnóstico, porque hacer las cosas a medidas no sirven, porque las consecuencias son para todos, el que tiene síntomas y el que no tiene síntomas. El que no tiene síntomas piensa que el daño no está ocurriendo, el daño está ocurriendo y es una enfermedad lamentablemente muy peligrosa y muy silenciosa, porque efectivamente si vos no tenés síntomas para poder detectar el daño que te está provocando en tu propio cuerpo, esto puede ser un riesgo enorme. De todas maneras, celebramos, obviamente, como siempre lo hacemos, cuando hablamos de distintas patologías y distintos avances, aquello que tenga que ver con el desarrollo, con la investigación, con posibles situaciones que se empiecen a generar para tratar de paliar esta circunstancia, que hasta ahora el único tratamiento posible es hacer una dieta libre de gluten. Exactamente. Inclusive, doctor Díaz, se hablaba de, mis hijos me preguntan todos los días, mamá, ¿ya salió esa pastilla en Europa que te la podés tomar y durante todo un día podés comer lo que vos quieras? Bueno, son todas, no es una fantasía, es un proyecto. Son todas líneas de investigación que son muy útiles. Lo que decía el doctor está muy bueno en el sentido de que dice, bueno, por ahí en un futuro se pueda lograr mediante algún tratamiento convivir
con ciertas cantidades de gluten, como para no eliminarlo totalmente. ¿Sí? Pero hoy sabemos que eliminando el gluten desaparecen los síntomas. Exacto. Eso está claro, y la calidad de vida de la persona que tiene enfermedad celíaca mejora 180 grados. Y la realidad es que la alimentación que en general se nos vende en los supermercados, en los almacenes, en todos lados, tiene toda gluten prácticamente. Entonces hay que ser muy minucioso y estar muy atento a poder consumir y saber qué es lo que se puede consumir y qué es lo que no se puede consumir. Hablaban de 3 grupos para la identificación de esta enfermedad: aquellos que tienen síntomas, aquellos que no lo tienen y aquellos que pueden tener algún que otro síntoma que puede ser, se puede confundir con otra patología. Esos son los más difíciles de diagnosticar, porque si uno busca en la infancia, siempre se describe como síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque provoca una alteración a nivel intestinal y hace que los nutrientes no se puedan absorber. Entonces clásicamente eran las 3D, diarrea en los chicos, distensión abdominal, la panza hinchada y desnutrición. Entonces ahí uno tenía que sospechar sí o sí celiaquía. Pero puede pasar de que uno lo detecte cuando son más grandes. Entonces cuando va al colegio, primer grado, y ahí que ve la baja estatura, ¿sí? Porque ya los primeros años, que son fundamentales para el tema del crecimiento, sobre todo los primeros 2 años, no adquirió todos los nutrientes y no pudo alcanzar la talla esperada. Pero tal vez puede ser que tenga anemia, o puede ser que tengan signos así que uno ve como el pelo quebradizo, o que se cae, o tal vez alguna enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque hay mucha asociación entre la enfermedad celíaca y enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, que ya lo estuvimos hablando, artritis reumatoidea, problemas tiroideos, de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Así que esta asociación hay que pensarla. Y lo mismo una anemia crónica. ¿Sí? Anemia crónica, y como bien decía el doctor en la nota, ya cuando hay mujeres grandes, ¿sí? Que están en edad fértil y quieren tener hijos y no pueden o tienen abortos espontáneos, bueno, ahí uno también abre los ojos. En general, los médicos no hacen mucha referencia porque lo definen a través de la anemia, del cansancio. Yo creo que el síntoma más claro de la celiaquía es el cansancio, es el agotamiento, es la sensación de que nunca tenés el resto suficiente para llegar a lo que tenés que hacer. Entonces uno se va acostumbrando, inclusive hasta limitando en aquellas actividades que va realizando diariamente, porque siente que, bueno, que tiene una capacidad determinada. Y esto es, hay que tenerlo presente, Totalmente. Porque el cansancio puede ser, más allá de que hay otras patologías, la depresión, en fin, y toda una cantidad de cosas, pero puede ser la punta del ovillo para iniciar la investigación para ver si efectivamente uno es o no celíaco. Me ha pasado en el consultorio llegar al diagnóstico de chicos con enfermedad celíaca, y a partir de eso el diagnóstico de los padres. Ah, claro, bueno, eso por supuesto. O lo mismo al revés, que es lo que nos pasó en casa. Mi mamá le detectaron la celiaquía y a partir de allí todos nosotros nos hicimos los estudios. Y esto también, gracias a Dios, hoy la ciencia ha avanzado de tal manera de que se puede, a través de un análisis de sangre, detectar si efectivamente la persona tiene o no el gen que puede desarrollar la enfermedad celíaca. Lo que no significa que la va a desarrollar, porque esto también es otro mito que va dando vuelta. No es que uno nace o no nace celíaco. Tiene este gen que puede desarrollar, se puede despertar o no, o puede quedar en un nivel de tolerancia apto para vivir. Lo que se llama que se expresa este gen. Exactamente. Y uno tampoco está bien claro cuándo es el momento, cuando empieza al propio cuerpo a reaccionar frente al gluten y a dañar el intestino. Por eso es todo muy interesante. Lo que sí es importante es recordar siempre que hay el análisis genético, que después uno puede medir anticuerpos en sangre, y que también está, ¿no? Se llama antigliadina, y que tenemos la biopsia de intestino delgado que nos muestra cómo está ese intestino y que es diagnóstico también de enfermedad celíaca. Sobre todo antes de empezar la dieta sin gluten, y el cambio es también radical después de sacar el gluten de la dieta. Y es importante que la gente sepa también que el único diagnóstico certero lo ofrece la biopsia del intestino. Porque todo lo demás son indicadores que en realidad lo que indican es el nivel de daño que tiene el cuerpo. Entonces, posiblemente tu cuerpo no esté todavía del todo dañado, entonces esos indicadores no den cuenta de ello. Lo que no significa que sea celíaca también. Por eso yo insisto tanto en esto. Muchas veces las personas te contestan, no, pero me hago los reactivos, me hago cada 2 años, le hago el análisis de sangre a mi hijo y da bien.
pese a que dé bien, puede ser celíaco, como me pasó a mí, que siempre dieron bien, y sos celíaca igual, y la dieta la tenés que hacer igual. Eso es algo que se confunde mucho, pero tengo todos los chequeos y me salieron bien. Claro. Bueno, a veces hay que ser un poquito más específico, buscarlo y tal vez hay que repetirlo, porque en ese momento pudo dar normal y hay que esperar un tiempo para que dé alterado. Así que es todo un trabajo. También de la enfermedad. Sí, de la negación y también de la negación del cuerpo médico. Yo creo que acá hay un capítulo importante, que los médicos debieran insistir sobre esto. Lamentablemente no es un solo resultado lo que puede descartar. No, a veces hay que ser persistente y volver. Obvio, obvio. Bueno, en un ratito nada más me voy, vamos a estar después de la pausa hablando con la licenciada Andrea González acerca de cuál es la alimentación adecuada para los celíacos. Hoy me hago un festín, Andrea. Hoy sí, hoy está genial. Vamos a ver, porque esta enfermedad es clarísimo cómo los alimentos se tiñen de los colores del semáforo que nosotros siempre utilizamos. En la enfermedad celíaca hay alimentos luz roja, luz amarilla y luz verde con mucha claridad. Y para comentar algo de lo que veníamos conversando, resaltar que todas estas dudas que se generan con respecto a la detección de los anticuerpos, está en marcha el Programa Nacional de Enfermedad Celíaca, y ahora dentro de muy poquito están saliendo las guías de práctica clínica, que esto es muy importante, porque va a ir hasta el último rincón de nuestro país a informar a los médicos cómo diagnosticar y cómo tratar. Entonces esto hay que destacarlo porque esto va a ayudar un montón a la comunidad celíaca. Eso es fundamental. Y después también estaremos hablando de cuáles son los síntomas más graves de un enfermo celíaco que no es tratado y no hace una dieta libre de gluten, como en un ratito nos va a enseñar Andrea. También estaremos hablando de la contaminación cruzada, que juega un papel importantísimo y que muchas veces no se le da la importancia adecuada. Hacemos una pequeña pausa recordándoles cuáles son nuestros teléfonos, Robert. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos, no se vayan. El mosquito Aedes aegypti es el transmisor del dengue. Buscará su casa para transmitirle esta enfermedad a usted y su familia. No se lo permita. Para prevenir esta enfermedad, siga estos consejos. Lave bien los bordes de pilas y barriles una vez por semana, aplicándole siempre la untadita con lejía, colocando la bolsita matalarvas y tapando todo recipiente donde almacene agua. Cambie el agua de floreros y macetas cada 5 días. Limpie bien las canaletas de desagüe del techo de su casa. No almacene llantas, botellas o todo recipiente que acumule agua. Si tiene mascotas, lave cada 2 días los recipientes para comida de sus animales. Esta es una colaboración del IS para la campaña del Sistema Nacional de Salud en la prevención contra el dengue. ¿Sabías que la enfermedad celíaca daña el revestimiento del intestino delgado e impide la absorción de partes de los alimentos que son importantes para permanecer saludables? El daño se debe a una reacción por ingerir gluten, el cual se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena.